tal amigos del canal Chess? Esta es la ronda 1 de la fase clasificatoria en el torneo Opera Euro Rapid. Y ahora vamos a ver la partida entre el campeón del mundo Magnus Carlsen contra el campeón estadounidense Wesley So. Son partidas de 15 minutos más 10 segundos de incremento. Las blancas las lleva Wesley, las negras Magnus Carlsen. Vamos a ver qué abre con E4 aquí Wesley. C5, ya tenemos la defensa siciliana, caballo F3, D6 y alfil B5, la variante Rosolimo, también conocida como la variante Moscú. Alfil D7 y alfil por D7. Dama por D7, ahora C4, ¿no? Ya vemos que el blanco ha cambiado su alfil de casillas blancas y ahora empieza a poner todos sus peones en casillas blancas. Además, se enfoca en controlar muy bien el centro, en particular la ruptura D5 va a ser muy difícil de realizar para el negro. Caballo F6, toca ese peón, caballo C3 y ahora G6 de Magnus, D4, C por D4, caballo por D4 y ya aparece un nodo Maroczy, pero sin tener un alfil blanco, cosa que favorece al jugador de las piezas blancas, ya que normalmente pone todos sus peones en casillas blancas, en cuyo caso el alfil blanco sería bastante malo, ¿no? Alfil G7 y F3, ¿no? Como les digo, ya empieza a poner sus peones en casillas blancas. Este F3 tiene como idea darle bastante estabilidad a su peón en E4 y además evita caballo G4 asegurando la posición del alfil en E3. Enroque corto y alfil E3. Torre C8, toca ese peón en C4, B3 ya lo defiende y caballo C6. Enroque corto, dama de 8 y dama de 2, ya conecta sus torres. La dama viene a 5 y torre F de 1. Caballo de 7, ya intentando liquidar ahí bastantes piezas en el centro con caballo por alfil por y cambiar dos piezas menores. Así que Wesley lo evita con caballo de 2, A6 para venirse con un B5 y A4, ¿no? Ya evita el B5 en caso de B5 A por B y estaríamos tocando la dama. Así que E6 y torre a B1 aquí de Wesley, que ya se quita de los rayos X, ¿no? En la gran diagonal. Vemos que si tras E6 hubiera comido en D3, pues se hubiera dejado una pieza, ¿no? Tras alfil por C3, cabe por C3 y dama por C3. Es verdad que estás tocando en D7, pero tras dama por D7, pues simplemente pierdes tu alfil en E3. Así que no es posible comer en D6. Por eso es que Wesley hace torre B1, quitándose de la gran diagonal. Es torre de 8 y alfil G5. Toca esa torre, así que torre 8. Y alfil F4, ya le mete presión con el alfil sobre el peón en D6. Con el alfil sí que puedes comer, así que caballo de E5 y H3 aquí de Wesley. Vemos que igualmente comer en D6 todavía no es posible de dama, porque te pegarían un torre de 8. Y si dama 3 seguiría caballo de 3. Ahora amenazas caballo por F4, eliminando el defensor de el caballo en C3. Así que si intentas, no sé, algo como B4, seguiría simplemente caballo por, ¿no? Y sigues amenazando caballo por F4 y vas a quedar bastante mal, ¿no? Además el centro blanco empieza a colapsar. Así que H3 de Wesley, que no quiere meterse en problemas. Y torre de 8, ahora sí ya por si las dudas defiende por ahí Magnus su peón en D6. Rey H2 ya se quita de la diagonal A7 G1 para evitar unos jaques ahí. Dama B4 y alfil G5, toca esa torre en D8, F6 y alfil E3. Una vez que provoca esa debilidad ya se regresa a la casilla E3. Caballo F7 y F4 para meter un F5 e intentar que este peón pierda el control sobre la casilla de 5, así que Magnus hace F5 evitando el F5 de Wesley So y E por F5. Aquí correctamente Magnus come de peón de G para mantener el control sobre la casilla de 5. Caballo de 4 y D5 de Magnus, que ya rompe ahí en el centro. C por D, E por D y alfil G1 de Wesley, ¿no? Vemos que si intentas, no sé, otra cosa, pues no sé, como torre C1 nada más para ilustrar cuál es la amenaza, ¿no? Torre C1, pues seguiría torre por E3, ¿no? Dama por y pierdes el caballo en D4, así que alfil G1 ya evita ese torre por E3, que era la amenaza del negro. Caballo D6 para venirse a E4, además con ganancia de tiempo sobre la dama.
y dama de 3, ¿no? Para que caballo 4 por lo menos no sea con ganancia de tiempo y tener la posibilidad de quitar tu caballo. Caballo 4 y ahora sí evita ese cambio de piezas. Caballo por, alfil por, se producen aquí los cambios y rey h8 aquí de Magnus, ¿no? Ya que es una ligera imprecisión, ya tenía la posibilidad de por lo menos meter un doblete aquí con caballo c3. Y el blanco la verdad que va a tener bastante compensación tras una jugada como dama por f5. La mejor jugada que da el módulo es ya dama f8, ¿no? Y defender esta posición. Pero si tras dama por f5 ya comes la calidad directamente, por ejemplo en b1 para intentar atraer la torre y poder comer en d4 con la dama, pues ignoras todo esto, aquí el blanco ignoraría todo y se jugaría algo como caballo de 6, ¿no? Y amenaza dama g5 jaque y comer en d8. Por ejemplo, si el negro intenta caballo c3 para tocar la torre, seguiría dama g5 jaque, rey f7 única, ya que si dama g5 haces algo como rey g8, pues te pegan mate, ¿no? Así que rey f7 única, caballo por d8 jaque, torre por, dama por, y tras dama por f4 y rey h1, caballo por d1 y dama por d5, rey f6 y comes en d1, ¿no? Llegarías a esta posición donde pues el blanco tiene todavía por ahí como mínimo un peón de más, ¿no? En este final de damas, además está amenazando dama f3, perdón, dama f3 y cambiar las damas, ¿no? Y ganar el final de reyes. Así que Magnus una ligera imprecisión con ese rey h8, es verdad que caballo c3 era bastante peligroso, ¿no? Torre c1 de Wesley que ya evita ese caballo c3. Dama de 6, le toca el peón en f4 y dama de 3 ya lo defiende. Y aquí comete otra ligera imprecisión por ahí Magnus con caballo g5 que toca la dama. La dama se quita f2 para mantener la defensa sobre el peón en f4. Caballo 4 vuelve a tocar la dama. Y dama h4, ¿no? Ahora sí estamos amenazando caballo por f5 una vez que ya hemos defendido nuestro peón en f4 satisfactoriamente. Torre f8 mantiene la defensa sobre el peón en f5 y torre c2 de Wesley. Dama g6, que ya es un error por ahí de Magnus, ¿no? Vemos que la dama estaba controlando la casilla c7. Tras torre c2, la mejor jugada que ha dado el módulo aquí es torre f6 para meter un torre h6 y bastante presión, ¿no? Y sobre todo mantener la casilla c7 controlada, evitar esas invasiones. Torre c7 de Wesley y torre g8, ¿no? Aquí de Magnus metiendo ahí amenazando mate, ¿no? En g2. Así que torre g1 de Wesley no quiere debilitar todas las casillas alrededor del rey con g3, prefiere hacer torre g1. Torre c8 para intentar cambiar la torre activa y torre por b7 de Wesley. Torre c3 para venirse a g3 y meter muchísima presión sobre el peón en g2. Esto explica el caballo e6 de Wesley So. Vemos que obviamente dama por nunca va a ser posible porque te pegan mate, así que tras caballo e6 la idea es meter caballo g5 y taponar la columna g, por ahí meter una especie de tapón. Así que una vez que el caballo ha venido de 6, pues la casilla c2 ya está disponible, ¿no? Es lo que intenta Magnus, torre c2. Pero esta es la idea de Wesley, ¿no? Caballo g5 ya tiene muchísima presión sobre el peón en h7. Está tocando el peón en h7 con la torre, el caballo y la dama. Así que torre g7 de Magnus. Torre b8 jaque. Torre g8. Come en g8. Y tras rey por decide ya comer en e4. D por e4 y rey h1 de Wesley, ¿no? Que ya es un ligero error por ahí, ¿no? Es verdad que les quedaba muy poco tiempo, es difícil criticar, ¿no? Ya con un minuto en el reloj encontrar todas las jugadas precisas es muy difícil. Tras d por e4 lo mejor que daba la máquina era dama e7 poniendo la dama muy activa. Y tras algo como torre d2 seguiría dama c7. Torre d2 para evitar el jaque y dama c7, ¿no? Y si intentas algo como dama f6 para por lo menos tapar en d8 cuando te den el jaque, seguiría torre c1, ¿no? Y empiezas a amenazar dama c8 y zamparte el peón de a6. Y si algo como dama d6, intentando cambiar damas y tocando el peón en f4 con jaque, seguiría dama c8 jaque. Dama d8 y comerías en f5. Y tras una jugada como torre por g2, rey por g2 y dama d2, ya reganas tu material aquí. En esta posición el blanco va a apretar bastante, ¿no? Ya se está cayendo este peón, el rey está muy abierto y
por ahí el negro va a sufrir bastante. Así que rey H1 de Wesley, que es un ligero error por ahí, ¿no? Magnus quizás ya tras rey H1 comete este error decisivo, rey G7, que permite la idea de Wesley, ¿no? Es verdad que rey H1 es un poco lento, pero tenía sus ideillas por ahí, ¿no? Ese rey H1, quitarse de la clavada y meter este G4, ¿no? Tras rey G7, rey H1, lo mejor era torre de 2, que tiene como idea ya evitar el jaque en D8, y si intentas algo como G4, pues perderías en el acto, ¿no? Tras dama C6. ¿Y qué pasa si G por F5? Pues rey F8, ¿no? Y ya te quedas sin jaques. La siguiente jugada sería E3 y quedas completamente perdido aquí de blancas, perdón. Así que rey G7 de Magnus, que quizás haya sido algún fallo de ratón, es lo que por ahí estaban comentando, ¿no? En el en vivo, que quizás fue un mouse slip o un fallo de ratón, como se dice, ¿no? G4 de Wesley, que esa era la idea, ¿no? Del rey H1, meter este G4, y ahora hay mucha presión, aquí hay rayos X contra la dama y el rey en G7, así que rey F7 se quita a la desesperada, G por F5 abre la torre ahí, dama por, y fortísima jugada torre G5, ¿no? Ya intenta desviar la dama de la defensa del peón en H7, y una vez que dama por H7 se venga, pues se acaba la partida, ¿no? Así que torre C1 del campeón del mundo, rey G2, intenta dar todos los jaques, pero simplemente el rey se va acercando, y torre C1, rey E2, torre C2 y rey E1, ¿no? Muy preciso este rey E1 de Wesley. Es verdad que rey D1 también igual y por ahí ganaba, pero vamos a ver la diferencia aquí. Tras torre C2 inténtalo como rey D1. Pues a esto era lo que le temía Wesley, ¿no? Tras dama D7 y rey por C2 existiría este jaque en D3, ¿no? Y igual y por ahí parece que te pudieran dar algún jaque perpetuo, y da un poco de miedo, ¿no? Permitir este jaque en D3. La diferencia de rey E1, tras rey E1 pues ya se rinde ahí Magnus, ¿no? Y un partido donde Wesley hizo la diferencia que va 2. Y si intentas lo mismo con dama D7, seguiría rey por C1. Y ahora ya no existe el jaque en D3. Si intentas algo como dama C6 jaque, seguiría simplemente rey B2, dama F6 jaque y rey A2. Y te quedas sin jaques. Así que se terminaría la partida, ¿no? Un partidón aquí de Wesley So contra Magnus Carlsen. Y ya lo derrota, ¿no? En la primera ronda. Y bueno, amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.